Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 4 de febrero de 2024. Voy a leeros un pasaje que se encuentra en Romanos de la palabra de Dios que dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que no andamos conforme mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Leo otro más que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir, no como conviene, no lo sabemos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Empiezo por uno de estos versículos últimos que he leído. Dice: si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu viviremos. Hablábamos hace 2 semanas que era imposible cumplir la ley de Dios, porque veíamos en nuestros miembros, en nuestra naturaleza carnal, esa tendencia a hacer una y otra vez lo malo, y era imposible que venciéramos, ¿no? Pero ahora nos dice aquí en este capítulo 8 de Romanos que por el Espíritu somos libres de la tiranía de la carne. O sea, existen 2 maneras de intentar hacer lo bueno: por medio de nuestro esfuerzo, que es lo que la Biblia dice, la carne, pero siempre fracasamos en poco o en mucho, o por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús como Salvador, Él nos ha dado su Espíritu, que ha hecho vivir en nosotros, el cual nos da fuerza para vencer lo que antes por nosotros mismos no podíamos. Esto es la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Así que por el Espíritu somos libres de la tiranía del pecado. Y vivir el Espíritu es vida y paz, pero vivir en la carne es muerte. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que dejar de hacer el bien por nosotros mismos y confiar en Jesús, confiar en su muerte expiatoria, confiar en Él como Salvador. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, somos hechos hijos de Dios, y entonces sí tenemos fuerza para vencer el mal. Dice que los que piensan en la carne, o sea, los que viven de esta manera, de espaldas a Jesús, no pueden hacer el bien, no pueden vivir según el Espíritu de Dios, según la voluntad de Dios, ni quieren ni pueden. Pero nosotros sí podemos. Como hemos dicho, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si vivimos en nuestra manera pasada de vivir, en nuestra manera carnal de vivir, en nuestra manera alejada de Dios, entonces moriremos. Como he dicho, porque el ocuparse del Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Por lo tanto, la decisión en cada momento, y en este momento tiene que ser la más necesaria y la más precisa, es confiar en Jesús y dejar de luchar por nosotros mismos, porque no podemos alcanzar el bien, ni podemos alcanzar la comunión con el Padre, con Dios, por nosotros mismos, solamente por la fe en Jesús. Como hemos visto, como hemos dicho, lo que era imposible antes para nosotros, ahora es posible porque
Jesús está en nosotros y nos da dado su Espíritu Santo para poder vencer. Y termino diciendo el último versículo que he leído, que el Espíritu mismo ora por nosotros al Padre para librarnos y para llevarnos de victoria en victoria. No sabemos cómo pedir, pero el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad a pedirle correctamente a Dios. Se trata de una relación entre nosotros y Dios por medio de Jesucristo. Cuando esa relación existe, el Espíritu de Dios está en nosotros, el cual nos lleva de victoria en victoria y nos hace vencer. Es la única manera. Te invito a que vengas a Jesús si aún no lo tienes en tu corazón. Que el Señor te bendiga y que pases una buena tarde de domingo. Hasta pronto.